El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Del capítulo 1 al 10. Bienvenidos a este resumen del primer capítulo del libro, El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Este libro es un clásico de finanzas personales que nos enseña cómo alcanzar la riqueza y la prosperidad a través de principios simples pero poderosos. El primer capítulo, titulado El hombre que deseaba el oro, nos presenta a Arcad, el personaje principal de la historia, que se convierte en el hombre más rico de Babilonia. La historia comienza con un joven llamado Bansir que trabaja como cartero en la ciudad de Babilonia. Bansir y su amigo Cobby, un músico, se quejan constantemente de sus ingresos y lamentan no tener suficiente dinero para disfrutar de la vida. Un día, se encuentran con Arcad, un hombre rico y sabio que les pregunta por qué no han logrado el éxito financiero. Bansir y Cobby responden que no tienen suficiente suerte ni habilidad para ganar mucho dinero. Arcad les explica que la falta de dinero no es una cuestión de suerte, sino de conocimiento y habilidad para administrar sus finanzas. Arcad les propone un trato, les enseñará los secretos para alcanzar la riqueza y la prosperidad, a cambio de una pequeña parte de sus ganancias. Bansir y Cobby aceptan el trato y se reúnen con Arcad en su casa. Arcad les explica que el primer principio para adquirir riqueza es guardar el 10% de todo lo que ganas. Este es un principio fundamental que sigue siendo relevante hoy en día. Arcad les cuenta una historia sobre cómo aprendió este principio en su juventud, cuando trabajaba como escriba en la ciudad de Nippur. Uno de los hombres más ricos de la ciudad, Algamis, notó la habilidad y el compromiso de Arcad y decidió enseñarle los secretos de la riqueza. Algamis le pidió a Arcad que le trajera la mitad de su salario cada mes y le enseñó cómo invertir ese dinero para obtener un retorno. Después de varios años, Arcad había ahorrado una gran cantidad de dinero y había aprendido los secretos de la inversión. En este capítulo, Clason nos presenta el primer principio para adquirir riqueza: guardar el 10% de todo lo que ganamos. Este principio es crucial para construir una base financiera sólida y nos enseña a vivir por debajo de nuestras posibilidades para ahorrar e invertir para el futuro. Además, Clason nos muestra cómo la sabiduría financiera puede ser adquirida a través de la mentoría y la educación. Bansir y Cobby aprenden de Arcad, quien a su vez aprendió de Algamis. La historia de Arcad nos muestra que el conocimiento y la habilidad financiera pueden ser adquiridos, y que la riqueza no es una cuestión de suerte o destino, sino de elecciones y acciones conscientes. En conclusión, el primer capítulo de El hombre más rico de Babilonia es una introducción fascinante a la filosofía de la riqueza que se basa en principios sólidos y aplicables a cualquier persona que desee mejorar su situación financiera. Los personajes y las historias utilizadas para ilustrar estos principios son atractivos y fáciles de entender, lo que hace que el libro sea accesible incluso para aquellos que no tienen experiencia en finanzas. El capítulo demuestra que la acumulación de riqueza no es un accidente, sino el resultado de una planificación cuidadosa y la aplicación de principios financieros básicos. Con esta base, el lector puede estar motivado para continuar leyendo el libro y aprender más sobre cómo aplicar estos principios en su propia vida. En el capítulo 2 de El hombre más rico de Babilonia, George Clason nos presenta una de las claves fundamentales para la riqueza y la prosperidad: controlar nuestros gastos. La historia comienza con nuestro protagonista Arcad, quien ha logrado convertirse en el hombre más rico de Babilonia gracias a su sabiduría financiera y su capacidad para controlar sus gastos. Arcad le enseña a su amigo de la infancia, Bansir, la importancia de este principio, y lo hace a través de una simple metáfora: un puñal con dos filos. La metáfora se refiere a que los ingresos y los gastos son los dos filos del puñal. Si el filo de los ingresos es más afilado que el filo de los gastos, la persona tendrá un excedente de dinero y podrá ahorrar y prosperar. Por el contrario, si el filo de los gastos es más afilado que el de los ingresos, la persona estará en constante deuda y nunca tendrá la oportunidad de construir riqueza. La clave, entonces, es controlar nuestros gastos. El libro nos da varios consejos útiles para lograr esto. En primer lugar, se nos anima a llevar un registro detallado de todos nuestros gastos. Clason dice que es importante saber exactamente a dónde va nuestro dinero, para que podamos identificar las áreas en las que podemos reducir gastos innecesarios. Además, el libro nos enseña a establecer un presupuesto y a ceñirnos a él.
El presupuesto debe incluir tanto los gastos necesarios, como la comida, la vivienda y los servicios públicos, como los gastos discrecionales, como los lujos y los entretenimientos. Es importante ser realista en cuanto a lo que podemos permitirnos, pero también es importante recordar que cada pequeño gasto puede sumar y tener un impacto significativo a largo plazo. Finalmente, el libro nos recuerda que es importante invertir en nuestra educación financiera. No podemos esperar controlar nuestros gastos y construir riqueza si no tenemos una comprensión sólida de cómo funciona el dinero y cómo podemos hacerlo trabajar para nosotros. Un ejemplo concreto que se menciona en el capítulo es el de Bansir, el amigo de Arkad, quien tiene problemas financieros debido a su falta de control sobre sus gastos. Bansir trabaja como carpintero y gana lo suficiente para vivir cómodamente, pero se encuentra en constante deuda debido a su incapacidad para controlar sus gastos. Arkad lo ayuda a establecer un presupuesto y a llevar un registro de sus gastos, y con el tiempo Bansir logra salir de la deuda y construir riqueza. En resumen, el capítulo 2 de El hombre más rico de Babilonia nos enseña la importancia de controlar nuestros gastos si queremos construir riqueza y prosperidad. Nos recuerda que cada pequeño gasto cuenta y que es importante llevar un registro detallado de nuestros gastos y establecer un presupuesto realista. Además, nos anima a invertir en nuestra educación financiera para que podamos tomar decisiones financieras sólidas y tomar el control de nuestras vidas financieras. En el capítulo 3 de El hombre más rico de Babilonia, titulado El hombre que deseaba oro, continuamos con las enseñanzas financieras de Arkad, el hombre más rico de Babilonia, que ha decidido compartir sus sabidurías con aquellos que quieren prosperar y tener una vida mejor. En este capítulo, Arkad nos enseña que no es suficiente desear riquezas, sino que también debemos saber cómo adquirirlas, más importante aún, cómo conservarlas. El hombre protagonista de la historia es Bansir, un músico que, aunque trabajaba mucho, nunca lograba ahorrar lo suficiente para mejorar su vida y la de su familia. Bansir le pide a su amigo Cobby, que era un prestamista, que le enseñe cómo adquirir riquezas y éste lo lleva ante Arkad. Arkad le explica que el problema de Bansir es que nunca ha aprendido a retener parte de sus ingresos, sino que ha gastado todo lo que ha ganado sin hacer ningún esfuerzo por ahorrar. Para solucionar esto, le enseña la regla de oro de los ahorros: para cada 10 monedas que ganes, asegúrate de gastar solo 9 y de invertir la 10ª en tu futuro. De esta manera, le aconseja ahorrar al menos el 10% de sus ingresos, para que pueda construir su riqueza con el tiempo. Otra enseñanza que nos ofrece Arkad es la importancia de invertir nuestro dinero sabiamente. El protagonista aprende que no solo debe ahorrar, sino que también debe invertir sabiamente sus ahorros en lugar de guardarlos bajo el colchón o en un lugar inseguro. Para esto, le recomienda que busque la ayuda de expertos en inversiones, como prestamistas y banqueros, que puedan guiarlo hacia inversiones seguras y rentables. Este capítulo también nos muestra cómo la perseverancia y la disciplina pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos financieros. Bansir comienza a aplicar las enseñanzas de Arkad, y aunque al principio encuentra dificultades, con el tiempo comienza a ver los frutos de su esfuerzo. Al final, logra adquirir su primera propiedad y se da cuenta de que, si continúa aplicando las lecciones aprendidas, podrá construir su fortuna y asegurar el bienestar de su familia. En resumen, el capítulo 3 de El hombre más rico de Babilonia nos enseña la importancia de ahorrar y de invertir sabiamente nuestro dinero, así como la perseverancia y la disciplina que son necesarias para lograr nuestros objetivos financieros. La historia de Bansir es un ejemplo inspirador de cómo, con la ayuda de los sabios consejos de Arkad, podemos transformar nuestras vidas y asegurar nuestro futuro financiero. El capítulo 4 del libro, El hombre más rico de Babilonia, se titula El hombre que deseaba oro. En este capítulo, el autor George Clason nos enseña la importancia de establecer metas claras y específicas para alcanzar la riqueza. La historia comienza con un hombre llamado Bansir, quien se queja constantemente de su pobreza y falta de éxito financiero. Sin embargo, su amigo y mentor, Cobby, le aconseja que establezca una meta financiera clara y trabaje duro para lograrla. Cobby le dice a Bansir que la mayoría de las personas no se hacen ricas porque no tienen una meta clara y definida. Él dice, el hombre que cada mañana pone un puñado de monedas en su bolsillo es el hombre que siempre tendrá monedas en su bolsillo. Es decir, que si no tienes una meta clara de cuánto dinero quieres ganar y cómo lo lograrás, entonces nunca alcanzarás la riqueza. Cobby le da a Bansir una tarea para ayudarlo a establecer una meta financiera.
Le dice que escriba en un pedazo de papel cuánto dinero quiere ganar y en qué plazo de tiempo. Bansir es reacio al principio, pero finalmente acepta el desafío y escribe que quiere ganar un saco de oro en 2 años. Con la ayuda de su amigo Cobby, Bansir trabaja duro y hace sacrificios para lograr su meta. Finalmente, después de 2 años de trabajo arduo, Bansir logra su objetivo y obtiene su saco de oro. Pero lo más importante es que ha aprendido una lección valiosa, que si estableces una meta clara y trabajas diligentemente para lograrla, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Este capítulo es muy importante porque nos enseña la importancia de establecer metas claras y específicas para alcanzar la riqueza. También nos muestra que, aunque puede ser difícil y requiere sacrificio, es posible lograr cualquier meta financiera que nos propongamos si trabajamos duro y somos persistentes. Algo que me llamó la atención en este capítulo fue cómo Cobby le enseñó a Bansir que el éxito financiero no es algo que simplemente sucede a las personas, sino que se logra a través de metas claras y trabajo arduo. Esta es una lección valiosa para cualquiera que esté luchando por alcanzar el éxito financiero. En resumen, el capítulo 4 de El hombre más rico de Babilonia nos enseña la importancia de establecer metas claras y específicas para lograr la riqueza. A través de la historia de Bansir y Cobby, aprendemos que si estableces una meta clara y trabajas duro para lograrla, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Este es un mensaje valioso para cualquiera que busque alcanzar el éxito financiero y mejorar su vida. El capítulo 5, titulado La suerte del ahorro, en el que el autor, George S. Clason, continúa compartiendo sus sabios consejos financieros a través de una serie de historias y parábolas. En este capítulo, se nos presenta a un hombre llamado Bansir, quien trabaja duro como cartero en Babilonia, pero que nunca parece tener suficiente dinero para hacer frente a sus gastos. A pesar de que su amigo y mentor, Arkad, le ha aconsejado que ahorre una parte de sus ingresos cada mes, Bansir siempre encuentra una excusa para gastar todo su dinero y termina en una situación financiera difícil. Arkad se entera de la situación de Bansir y le habla sobre la suerte del ahorro, que según él, es la clave para tener éxito financiero y alcanzar la riqueza. Le explica que, aunque ahorrar puede parecer difícil al principio, a largo plazo, será una fuente de seguridad y felicidad. Arkad comparte su propio ejemplo de ahorro, en el que comenzó a guardar una 10ª parte de sus ingresos cada mes y luego invirtió ese dinero en oportunidades rentables. Este enfoque gradual permitió a Arkad acumular riqueza con el tiempo y vivir cómodamente. Bansir es escéptico al principio, pero finalmente acepta el consejo de Arkad y comienza a ahorrar una 10ª parte de sus ingresos cada mes. Poco a poco, comienza a acumular un fondo de ahorros, lo que le permite enfrentar emergencias y tener una sensación de seguridad financiera. Con el tiempo, Bansir también comienza a invertir su dinero en oportunidades rentables, tal y como lo hizo su mentor, Arkad. La moraleja de esta historia es clara: el ahorro es la clave para alcanzar la estabilidad financiera y la riqueza. Al ahorrar una parte de nuestros ingresos cada mes, podemos construir un fondo de emergencia y tener la tranquilidad de saber que estamos preparados para enfrentar cualquier eventualidad. El capítulo también destaca la importancia de ser disciplinado y perseverante al ahorrar. Aunque puede ser tentador gastar todo nuestro dinero en cosas que deseamos en el momento, debemos resistir la tentación y seguir ahorrando, incluso si el progreso parece lento al principio. En resumen, el capítulo 5 de El hombre más rico de Babilonia nos enseña la importancia del ahorro y la disciplina financiera. Al seguir los consejos sabios de Arkad y Bansir, podemos construir un camino hacia la seguridad financiera y la riqueza. Así que recuerda, la suerte del ahorro puede ser tu camino hacia el éxito financiero. El capítulo 6 del libro, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. En este capítulo, llamado, El prestamista de dinero de Babilonia, se nos presenta la historia de un joven llamado Dabasir que quiere aprender el negocio de prestar dinero. El protagonista del capítulo anterior, Arkad, es el hombre al que Dabasir acude para aprender el negocio y convertirse en un prestamista exitoso. Arkad le enseña a Dabasir los principios clave del negocio de préstamos. En primer lugar, le enseña que nunca debe prestar más de lo que el prestatario es capaz de pagar. En segundo lugar, le dice que siempre debe tener en cuenta la posibilidad de que el prestatario no pueda pagar, por lo tanto, debe tener un plan para recuperar su dinero. En tercer lugar, le dice que siempre debe prestar a personas que tienen un historial probado de pagar sus deudas.
Uno de los consejos más importantes que Arkad le da a Dabashir es que siempre debe asegurarse de que el prestatario tenga un plan claro para pagar el préstamo. Si el prestatario no tiene un plan claro para pagar, entonces el prestamista está tomando un gran riesgo. Además, Arkad le dice a Dabashir que siempre debe hacer que el prestatario firme un contrato en el que se establezcan los términos del préstamo, incluyendo las tasas de interés y las fechas de pago. Otro consejo importante que Arkad le da a Dabashir es que siempre debe tener una forma de protegerse en caso de que el prestatario no pueda pagar el préstamo. Una forma de hacerlo es pedirle al prestatario que proporcione una garantía en forma de propiedad o bienes. De esta manera, si el prestatario no puede pagar, el prestamista puede tomar la propiedad o bienes como forma de recuperar su dinero. En el capítulo se mencionan algunas frases importantes que destacan la importancia de ser un prestamista prudente. Una de ellas es: el que presta el dinero a un amigo a menudo pierde el dinero y el amigo prepara el contrato y sigue las reglas de los prestamistas sabios y exitosos. En resumen, en este capítulo se nos enseñan los principios clave para ser un prestamista exitoso y prudente. Se destaca la importancia de prestar solo a aquellos que tienen un historial probado de pagar sus deudas, tener un plan claro para recuperar el dinero en caso de impago, hacer que el prestatario firme un contrato y tener una forma de protegerse en caso de impago. El capítulo 7 del libro, El hombre más rico de Babilonia, se titula El quinto remedio, y en él se nos enseña que para llegar a ser rico, debemos tener un plan bien elaborado y seguirlo con disciplina. En este capítulo, el personaje principal, Arkad, cuenta su historia de cómo se convirtió en el hombre más rico de Babilonia gracias a su plan de ahorro y a su capacidad para seguirlo con disciplina. Arkad explica que el primer paso para tener éxito en nuestras finanzas personales es decidir cuánto dinero queremos ahorrar y por cuánto tiempo. Es importante establecer una meta realista y alcanzable. Una vez que tenemos una meta clara, debemos dividirla en pequeñas metas a corto plazo y establecer un plan de ahorro para cada una de ellas. Arkad enfatiza la importancia de ahorrar un porcentaje fijo de nuestros ingresos cada mes. Él recomienda ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos, pero sugiere que cuanto más ahorremos, mejor. Si ahorramos más del 10%, podemos alcanzar nuestras metas más rápido. Otro consejo importante que da Arkad es que debemos evitar gastar dinero en cosas innecesarias. Debemos ser frugales y vivir por debajo de nuestras posibilidades. Debemos aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que simplemente queremos. Arkad también nos habla sobre la importancia de invertir nuestro dinero sabiamente. Él sugiere que busquemos la ayuda de personas sabias y experimentadas en el mundo de las inversiones, y que no nos dejemos llevar por la emoción del momento. Debemos hacer nuestras investigaciones antes de invertir y tener en cuenta los riesgos y las posibles recompensas. Un ejemplo que se puede mencionar en este capítulo es el de un joven llamado Bansir, quien tenía un gran talento para hacer tallas de madera. Bansir quería ser rico, pero no tenía un plan claro para lograrlo. Arkad le aconsejó que estableciera una meta realista y que ahorrara un porcentaje fijo de sus ingresos cada mes. Bansir siguió el consejo de Arkad, y con el tiempo, pudo ahorrar suficiente dinero para comprar una parcela de tierra y un taller. Gracias a su plan de ahorro y a su disciplina, Bansir se convirtió en un hombre rico y exitoso. En resumen, el quinto remedio para ser rico es tener un plan bien elaborado y seguirlo con disciplina. Debemos establecer una meta clara, ahorrar un porcentaje fijo de nuestros ingresos cada mes, evitar gastar dinero en cosas innecesarias, invertir nuestro dinero sabiamente y vivir por debajo de nuestras posibilidades. Si seguimos estos consejos y somos disciplinados en nuestra forma de ahorrar y gastar dinero, podemos lograr nuestras metas financieras y convertirnos en hombres y mujeres ricos y exitosos. En el octavo capítulo de El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, se aborda el tema de cómo hacer que su oro trabaje para usted. En otras palabras, cómo invertir sabiamente su dinero para obtener más ganancias y asegurarse de que su riqueza crezca con el tiempo. El autor nos dice que la clave para hacer que nuestro oro trabaje para nosotros es invertirlo en algo que tenga la capacidad de generar ganancias. Sin embargo, también advierte que debemos ser cuidadosos y hacer nuestras investigaciones antes de invertir nuestro dinero en cualquier cosa. Clason nos presenta la historia de un hombre llamado Arkad, quien se había convertido en uno de los hombres más ricos de Babilonia gracias a su habilidad para hacer que su oro trabajara para él.
Según Arcad, el secreto de su éxito era buscar el consejo de hombres sabios, aquellos que son expertos en el manejo del oro. Él nos dice que debemos invertir nuestro dinero en algo que entendamos bien y que tenga un historial comprobado de generar ganancias. Además, Classen nos da algunos consejos útiles sobre cómo invertir nuestro oro sabiamente. Él nos dice que debemos invertir nuestro dinero en diferentes lugares y no poner todos nuestros huevos en una sola canasta. También nos aconseja que no invertir en algo que no entendamos y que evitemos las inversiones de alto riesgo que prometen ganancias increíblemente altas en poco tiempo. Un ejemplo de inversión inteligente que se menciona en el libro es la inversión en tierras y propiedades. Arcad nos cuenta que compró una gran cantidad de tierra en las afueras de Babilonia, que luego dividió en parcelas más pequeñas y vendió con una ganancia. También se mencionan otras formas de invertir sabiamente, como prestar dinero a otros a un interés justo o invertir en negocios que tienen un historial comprobado de generar ganancias. En resumen, el capítulo 8 de El hombre más rico de Babilonia nos enseña la importancia de hacer que nuestro oro trabaje para nosotros a través de inversiones inteligentes y cuidadosamente consideradas. Debemos buscar el consejo de expertos en el manejo del oro y evitar las inversiones de alto riesgo que prometen ganancias rápidas pero pueden poner en peligro nuestra riqueza. Al invertir en algo que entendamos bien y que tenga un historial comprobado de generar ganancias, podemos asegurarnos de que nuestra riqueza crezca con el tiempo y nos proporcione una vida financiera estable y próspera. El capítulo 9 del libro, El hombre más rico de Babilonia, se titula, Haz que tu oro multiplique. En este capítulo, se explican los principios fundamentales de la inversión y cómo hacer que el dinero trabaje para ti. El capítulo comienza con una historia de Dabasir, un hombre que trabaja arduamente pero no ha logrado ahorrar mucho dinero. Un día, se encuentra con un amigo que ha logrado multiplicar su dinero, y le pregunta cómo lo ha hecho. Su amigo le explica que ha invertido su dinero en una empresa que ha tenido éxito y que, gracias a ello, ha logrado ganancias sustanciales. A partir de esta historia, el autor presenta una serie de principios clave para hacer que tu oro multiplique. En primer lugar, destaca la importancia de tener un conocimiento sólido sobre el negocio o la empresa en la que se va a invertir. En segundo lugar, destaca la importancia de buscar el asesoramiento de expertos financieros para tomar decisiones informadas. El autor también enfatiza la importancia de la paciencia en la inversión. Afirma que es necesario esperar el momento adecuado para invertir, en lugar de precipitarse en una inversión poco segura. Además, recomienda diversificar la inversión para minimizar los riesgos. Uno de los principales ejemplos que se mencionan en este capítulo es la historia de Arcad, el hombre más rico de Babilonia, quien habla de su experiencia en la inversión y cómo logró multiplicar su oro. Según Arcad, la clave es no invertir en negocios que no se conocen bien y no invertir todo el dinero en un solo lugar. Además, Arcad destaca la importancia de no tener miedo a asumir riesgos razonables en la inversión. Afirma que no se pueden obtener grandes ganancias sin tomar algún riesgo. Pero también recomienda ser cauteloso y evitar las inversiones demasiado arriesgadas. En resumen, el capítulo 9 de El hombre más rico de Babilonia ofrece una guía valiosa para aquellos que desean invertir su dinero sabiamente. Destaca la importancia de la educación financiera, la paciencia y la diversificación, así como la necesidad de tomar riesgos razonables. Si te interesa mejorar tus habilidades financieras y hacer que tu oro multiplique, este capítulo es una lectura imprescindible. En el 10º y último capítulo de El hombre más rico de Babilonia, George Classen nos habla sobre la importancia de hacer nuestro propio tesoro y cómo podemos hacerlo a través de la inversión inteligente. El capítulo comienza con Bansir, el carpintero, que se lamenta de que a pesar de que ha trabajado duro durante toda su vida, nunca ha logrado ahorrar mucho dinero. Luego, el amigo de Bansir, Kobbi, le dice que su vecino, Arcad, le enseñó cómo invertir su dinero y hacer crecer su fortuna. Bansir decide buscar a Arcad para aprender de él y lo encuentra en su mansión, rodeado de lujos. Arcad le enseña que la clave para hacer crecer su riqueza es invertir su dinero de manera inteligente en lugar de gastarlo en cosas innecesarias. Le dice que la inversión inteligente es el camino hacia la prosperidad y la riqueza. Para ilustrar su punto, Arcad le cuenta una historia sobre un hombre que compró un caballo enfermo por un precio bajo y luego lo vendió a un veterinario por un precio mucho más alto después de curarlo. El hombre había invertido su dinero en el caballo enfermo y lo había convertido en un activo valioso.
De esta manera, Arcad enfatiza la importancia de invertir sabiamente y encontrar oportunidades de inversión inteligentes. Arcad también le da a Bansir una lista de las 7 reglas para la inversión inteligente, que son: comprende lo que estás haciendo antes de invertir. Comprenda los riesgos y aprenda a controlarlos. Nunca invierta en algo que no entienda. No ponga todos sus huevos en una sola canasta. Busque la asesoría de aquellos que son expertos en el área de inversión. Asegúrese de que sus inversiones estén protegidas. Aprenda de sus errores y no tenga miedo de intentarlo de nuevo. Estas 7 reglas son cruciales para cualquier persona que quiera invertir su dinero de manera inteligente y hacer crecer su fortuna. Arcad enfatiza que la inversión inteligente no es un camino fácil hacia la riqueza, pero es el camino más seguro y efectivo si se siguen las reglas y se hace de manera disciplinada. En conclusión, el capítulo 10 de El hombre más rico de Babilonia nos enseña que la inversión inteligente es la clave para hacer crecer nuestra riqueza y que debemos seguir reglas específicas para hacerlo de manera efectiva. Las 7 reglas que Arcad le da a Bansir son valiosas lecciones que todos podemos aplicar en nuestra vida financiera y nos enseñan que, a través de la inversión inteligente, podemos lograr la prosperidad y la riqueza que deseamos.